de Dios en la serie que estamos llevando, porque quiero compartirle algo muy interesante. Que es la palabra de Dios también. Vamos a continuar después con la serie y hoy vamos a buscar una parábola que todos hemos leído alguna vez en el Evangelio según San Mateo capítulo 13. ¿Qué tal está el calor o nomás yo estoy deshaciéndome? Gracias a Dios. ¿Sabe que cuando usted adora al Señor a pesar del sufrimiento, esa es una adoración más genuina? Cuando sus ojos casi se le cierran para dormirse en la prédica y usted se esfuerza por abrirlas, esa es una adoración genuina, que está haciendo un esfuerzo tremendo. Bueno, yo espero no prolongarme mucho y usted no se vaya a dormir. Vamos a estar atentos a la palabra. ¿Cuántos han leído esta parábola del buen sembrador? ¿Sí? Muy bien. Entonces no va a ser necesario mucha explicación, pero quiero compartirles algunas verdades muy interesantes. Muy bien. Capítulo 13, Mateo, versículo 1 en adelante, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en el barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Cuántos se consideran sembradores? ¿Sí? Sembrador en muchos aspectos. Toda persona en el mundo está sembrando algo, hasta veneno. Sí, también eso se puede sembrar. Amargura, odio. Aquí está hablando del sembrador de la palabra, del sembrador de la semilla. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Lea conmigo por favor el versículo 8, ¿sí? Trajeron su Biblia, ¿verdad? A ver, lea con voz fuerte. Dice: parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Según lo que acabamos de leer, parte de esta semilla cayó entre piedras, entre espinos, en el camino y en buena tierra. Cuando está hablando de tierra, está hablando del corazón. Cuando está hablando de la semilla, está hablando del evangelio. ¿De cuál de esos 4 tipos de terrenos o de corazones usted? Entre piedras, camino, espinos o buena tierra. ¿Cómo se considera usted? Quiero hablarles esta tarde de la buena tierra. ¿Sí? Buena tierra. Yo espero que aprendamos algo muy interesante en este pasaje que acabamos de leer. Hay un pasaje paralelo en el versículo 8 de Marcos. Vamos ahí también, por favor. Marcos capítulo... ¿Me podrían apagar este ventilador? Gracias. Marcos capítulo 4, versículo 8. Marcos 4, 8. ¿Ya lo tiene? A ver, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100
por 1. Mateo 13:8 dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto, a 100, 60 y 30%. Marcos 4:8 dice, pero parte cayó en buena tierra, pues brotó y creció. Más adelante vamos a ver qué es uno y qué es el otro. Ahorita vamos por lo pronto a tratar de entender, estudiar qué características tiene la buena tierra, la tierra que produjo a 100, a 60 y a 30%, 30 por 1. ¿Qué características debe tener la buena tierra para que produzca fruto naturalmente en el campo? Si tú te consideras una buena tierra, entonces estas son las características que debes llenar. ¿Cuántas son de buena tierra? ¿Sí? Produce fruto, seguramente. Ese es el propósito de sembrar la semilla. Es el propósito de escuchar el Evangelio, la palabra de Dios, para que produzca fruto. Si su vida no está produciendo fruto y tiene 30 años de cristiano, algo está pasando allí, algo no está bien. Y hay muchos tipos o muchos frutos que podemos llevar. Si nuestra tierra es buena, si califica para una buena siembra, seguramente va a tener buena cosecha, pero debe tener ciertas características muy importantes. Y lo primero que hay que hacer para que esa tierra sea buena, primero tiene que ser arada, tiene que ser barbechada y tiene que ser despedregada. No podemos ir al campo y nomás tirar la semilla a diestra y siniestra y al rato ir esperar resultados o esperar fruto. Esa tierra debe prepararse y lo primero que hay que hacer es arar el campo. Para que el arado pueda entrar en el campo, tiene que primero ser limpiada, ¿verdad? Tiene que ser barbechada, tiene que ser, pues si hay matorrales, si hay plantas, hay que cortarlas, hay que arrancarlas de raíz. Y después de eso, ya debe limpiarse todo en montón, poner ahí las ramas, las plantas, los árboles y a quemarlas o a hacer pedazos para que se convierta en un fertilizante. Después de eso, pues hay que meter el arado, un trabajo muy duro. Y yo quiero referirme a aquellos tiempos cuando yo acompañaba a mi tío a trabajar en el campo. Él usaba yunta de bueyes y usaba un arado, pues de esos del rancho, que tiene un pico de fierro enfrente, y jalado por los bueyes, pues empezaba a abrir la tierra dura. Si este terreno había sido sembrado, la tierra estaba un poco más suave, pero si la tierra nunca se había usado, la tierra tiende a compactarse y a ponerse más duro. Entonces, por eso, una vez limpiado todo, se metía el arado. Luego venía el barbecho, porque la hierba luego crece. Había que limpiar otra vez para que no ahogara la planta. Arado y barbecho en la vida cristiana representa quebrantamiento que produce limpieza. ¿Por qué? Porque se ara, se rompe. Ese corazón que está duro, por la palabra de Dios penetrando, porque es más filosa que toda espada de dos filos, penetra y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Parte el alma, el espíritu y hasta los huesos y a los tuétanos. La palabra penetra profundamente. Entonces, si nosotros queremos que nuestro corazón sea como una tierra buena, fértil para sembrarse, primero tenemos que pasar por un tiempo de quebrantamiento que produce limpieza. ¿Sabe que Dios tiene una universidad donde muy pocos se inscriben y todavía más pocos se gradúan? ¿Y sabe dónde está esa escuela? En el desierto.
¿Cuántos han sentido que su vida ha pasado por desiertos? Tiempos en que sientes que todo está árido. Este calor no es nada para el calor del desierto. Tenemos aire, por lo menos por los ventiladores. Allá no hay ni árboles para sombrearte. Así es de que si tú no tienes agua, te mueres. Y allá nos lleva el Señor precisamente muy a solas. Esos tiempos de desierto en nuestra vida son tiempos de gran aprendizaje, porque el Señor precisamente es allí donde nos quebranta y nos empieza a limpiar. Oseas capítulo 2, vaya conmigo por favor. Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí, yo la atraeré. Cuando dice aquí atraeré, está hablando de esa obra y trabajo del Señor con mucho amor, porque nos ha visto nuestra condición, que necesitamos moldeo, que necesitamos ser pulidos, que tenemos que ser transformados. Y como Él también sabe que eso no nos gusta y que además nos va a doler, nos atrae con lazos de amor. A lo mejor de pronto no nos dice lo que va a hacer y nos confunde, o a veces nos desesperamos. Pero dice aquí, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré, ¿a dónde? Al desierto. He aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué más dice? Y hablaré a su corazón. Dice, no dice que hablaré a su oído, ¿verdad? Hablaré a su corazón. Es un hablar que va más allá del simplemente escuchar palabras. Es un hablar que toca las fibras íntimas del corazón. Es un trato muy individual en primer lugar, muy profundo y muy a solas. Esa es la forma como Dios moldea a sus hijos. Y en esa universidad, donde muy pocos se apuntan y muy pocos también se gradúan, porque muchos ahí sucumben ante la presión, ante la tribulación, ante la responsabilidad, ante el deber, ante la disciplina, ante el orden. Muchos ahí reniegan y mejor dicen, yo mejor me retiro. Como estudiantes, no califican. Pero precisamente es ahí donde se aprenden las lecciones más profundas, que no se aprenden en un asiento en la iglesia, sino es allá en este trato personal, individual, profundo, íntimo, donde Dios nos enseña las mejores lecciones de la vida, que van a cambiar nuestro corazón, que van a cambiar nuestro carácter, más bien moldear nuestro carácter, y que nos va a ayudar a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Dios tiene esta escuela porque no tiene hombres quebrantados de corazón. ¿Por qué hay estos pocos estudiantes en la escuela del Señor? La escuela se llama obediencia y quebrantamiento. No es un nombre de escuela muy atractivo como para llamar a los estudiantes a prepararse, porque allí es la escuela de la obediencia y del quebrantamiento. Habla de sufrimiento, habla de pagar un precio, habla de aguantar, soportar hasta el final. Como en una escuela normal, muchos estudiantes entran y pocos se gradúan, ¿verdad? Cuando yo entré a la escuela de medicina, nos inscribimos como 2,000 estudiantes para primer grado. Terminamos nada más 200, y esos eran muchos, apenas el 10%. En esta escuela se gradúan todavía más pocos. ¿Cuántos están en esta escuela? ¿Sí sientes que estás en esta escuela? ¿Estás aprendiendo obediencia?
disciplina, quebrantamiento, ¿sí? ¿Te ha gustado? No gusta. Pero qué bueno que así sea, porque es ahí realmente donde somos formados. Si todo nos gustara y todo saliera excelentemente bien y estamos felices al 100%, no sabes ni lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Dios mejor nos dice la cruda realidad y me dice, aquí así es. ¿Le vas a entrar? Éntrale. Y hemos respondido a ese llamado y hemos encontrado que no ha sido fácil. Porque ha habido momentos de tribulación muy dura, ha habido tiempos de soledad extrema, ha habido tiempos de sequedad espiritual, ha habido tiempos de pruebas difíciles en donde hemos estado a punto de claudicar, a punto de regresarnos. Gracias a la misericordia del Señor, gracias a su bondad y su paciencia que nos ha aguantado en nuestros altibajos que hemos tenido. En esta escuela todos deben sufrir. Hemos tenido tiempos muy agradables con Dios, ¿no? Como esta tarde, ¿no? Hace un ratito en alabanza. Nos alegramos, nos gozamos, le cantamos a Dios, sentimos su presencia, nos fortalece, nos trae respuestas a nuestra oración o nuestra pregunta y nos da paz, pero el mayor porcentaje del camino en esta formación de escuela es sufrimiento. No puede ser barato para mí lo que tanto le costó a Dios. A Dios le costó la muerte de su Hijo. Y yo no puedo pensar que me va a ir mejor a mí si quiero entrar al reino de los cielos. Se dijo que tomáramos su cruz y le siguiéramos cada día. Nos está hablando de que esta cruz no solamente es para cargarla, sino para también morir en ella. Morir a nuestro viejo hombre, morir a nuestros sueños, a nuestros planes y a nuestra voluntad para ligarla y atarla totalmente a la voluntad de Dios y poder caminar hacia la vida eterna. Uno de los hombres que todos nosotros conocemos y nos ha dado grandes lecciones en esta escuela del desierto se llama David, el rey David. Él fue una vez estudiante de esta escuela y Saúl fue su maestro, quien Dios escogió para afligir a David. Vamos a Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14 en adelante. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Recuerden que Saúl era el rey de Israel. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Te ha atormentado a ti un espíritu malo? Ojalá nunca te atormente, porque no creo que sea tan agradable, porque miren lo que le pasaba a Saúl. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque en su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho. ¿Quién le amó mucho? ¿Saúl a quién? A David. Muy bien, escuche bien y note ese incidente. Y le hizo su paje de armas.
o sea, su compañero, su ayudante, su colaborador, el que le pasaba las flechas para la guerra. Ok, le hizo su paje de armas. Y Saúl envió decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Cómo ves a David? ¿Cómo ves a David ahí? Tocando el arpa, y el rey Saúl se alivia. Capítulo 18 de ese mismo libro, versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Qué te parece el maestro? Tomando a David como el blanco en su entrenamiento de tiro. Ay, ¿quién le gustaría estar en ese lugar? Versículo 10, ya lo leímos. Ok. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Saúl agarra la lanza diciendo: voy a clavar a este joven. David era un joven. Ahí dice las características de David. Era un muchacho prudente, que se conducía prudentemente, y además dice que era hermoso, y dice que le amó mucho y le hizo su paje de armas. David era una persona bipolar, porque de pronto estaba tan contento que amó a David, pero al ratito lo está queriendo matar. Le arrojó la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió, dice que 2 veces. Conforme la conducta de Saúl iba volviéndose más violento, hizo más de un intento contra David para matarlo con la jabalina. Ahora, era muy evidente que Dios estaba con David, porque ¿quién puede evadir una lanza que no crea usted que estaba a 10 metros de distancia? 4, 5 metros. Estaba en su casa. ¿Sí? No era poca cosa tampoco esquivar una jabalina lanzada por un guerrero experto como Saúl. Versículos 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¿Quién? El rey de Israel, enemigo de un joven que amaba a Dios. Imagínate al maestro enseñándole a David en esa escuela del desierto. Aquel amor que sentía por él ahora se tornó en odio. Llama mucho la atención y muy extraño que David no supiera qué hacer cuando Saúl le arrojó la lanza, porque no hace nada, simplemente la esquiva. Alguien podría decirle: recoge la lanza, David, y regrésasela. Todo el mundo la hace así.
Diferente a cualquier otro lancero en la historia, David no sabía qué hacer. No la arrojó de nuevo a Saúl, ni preparó su propia lanza para arrojarla. David hizo algo distinto. Lo único que hizo fue esquivarla. ¿Qué puede hacer un hombre, sobre todo un joven, cuando el rey decide usarlo como blanco en sus prácticas de tiro? Ante todo, primeramente, escuche bien esto, simular que no ve las lanzas, aun cuando vengan directamente contra él. Segundo, tiene que aprender a esquivarlas rápidamente. Y tercero, mantener la boca cerrada. Pasar por alto la ofensa. Proverbios capítulo 19. Proverbios 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Y eso fue lo que hizo David. Simular que no ve las lanzas, aprender a esquivarlas y mantener cerrada su boca. Uno puede fácilmente darse cuenta si alguien ha sido herido por una lanza, porque se convierte en una sombra de amargura. A David nunca le hirió ninguna lanza. Recuerden que David estaba siendo perseguido. Y más después, David fue un hombre que sufrió como nosotros no tenemos idea. Primero por la persecución y por el odio que sentía Saúl por él. Y recuerden ustedes, más tarde después, porque su hijo Absalón, cuando quiere tomar el trono del rey de su padre, también lo está persiguiendo. Entonces la escuela de David en el desierto duró casi toda su vida, porque Saúl ya estaba viejo cuando su hijo Absalón se levanta en contra de él. Y empieza de joven cuando Saúl quiere matarlo con la lanza. Tú sabes toda esa historia cuando Saúl anda buscando a David, persiguiéndolo por todos lados, en los montes, en las cuevas, ¿verdad? Buscándolo para matarlo. David en primer lugar ignora las lanzas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos ser buena tierra, donde se siembre la semilla y dé su fruto abundante? A las críticas, ¿qué debemos hacer? Simplemente ignorarlas. Ignorar las lanzas. Segundo, esquivarlas. Tercero, guardar silencio. La prudencia, el silencio. Si te pones a defenderte, nunca vas a terminar. Mejor deja tu causa en las manos del juez que juzga justamente. Cuando haya que hablar, habla, pero cuando no, mejor cierra la boca. Esto fue lo que hizo David. Por eso a David nunca le hirió ninguna lanza. En 2 de Samuel capítulo 16, versículo 5 en adelante. Estamos hablando ya en otro tiempo en la vida de David. Y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de los de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía alabando a Dios. ¿Así dice su Biblia? ¿Cómo salía Gera? Maldiciendo, órale, y arrojando piedras ¿contra quién? Contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda.
Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Fíjese cómo se atreve este hombre a hablarle al rey. ¿Sí? Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Ahí está el valiente de David diciéndole: no te dejes, David, te están maldiciendo. ¿Quién es este hombre para que te diga estas palabras? Déjame ir y matarlo. ¿Qué le dijo el rey? Ándale, córrele pues. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Ahí está siendo David maldecido, menospreciado, y uno de sus hombres dice: déjame, yo quiero matar a ese hombre. ¿Qué dice David? Cálmate, si está maldiciendo es porque Dios le dijo que maldiga. Aguantando la pedrada, aguantando el ataque, resistiendo y diciendo: déjalo, todo está en los planes de Dios. ¿Cuántas veces en otros se nos olvida cuando algo así nos pasa, que todo está en los planes de Dios? Y nos sentimos heridos, nos sentimos mártires y reaccionamos, no en el espíritu, sino reaccionamos en la carne y queremos vengarnos, o guardamos rencor o amargura en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos dejado herir. Hagamos lo que David hizo: ignoró la lanza, evadió la lanza y guardó silencio. Aquí él está siendo maldecido, aquí él está siendo criticado, aquí él está haciendo muchas cosas negativas, terribles, y David dice a Abisai: déjalo, seguramente Dios le ha dicho que maldiga a su hijo. Absalón estaba persiguiendo a su padre, y entonces el dolor más grande que tenía David no era por lo que le estaba diciendo Simei, sino porque su propio hijo, el de sus entrañas, estaba queriéndole quitar el trono. Se estaba sublevando, estaba yéndose contra su propio padre. Eso debe ser un dolor extremo. En esta escuela del desierto se aprenden cosas que no se aprenden en ningún otro lado, porque es ahí donde de veras somos probados a ver de qué estamos hechos. Si de veras hemos confiado en Dios, si de veras o amamos a Dios, si de veras somos de Dios, ahí es donde aflora lo que está muy en lo profundo del corazón. Ojalá cuando algo suceda en tu vida tú puedas responder como David. El sufrimiento daba a luz la humildad. Y esa es otra lección que aprendió David ahí: ser humilde cuando te están atacando, cuando te están criticando, cuando están levantando falso testimonio contra ti. De acuerdo a las normas terrenales, David era un hombre frustrado, pero de acuerdo a las normas de Dios, David era un hombre quebrantado de corazón. Y dijo: déjalo que maldiga,
seguramente Dios le ha dicho que maldiga. La tierra estaba arada, estaba barbechada, estaba limpia. Quebrantamiento, limpieza, humildad. Esa es la buena tierra, que es más fértil para producir buen fruto. Si nosotros queremos ser esa buena tierra, en primer lugar, tenemos que inscribirnos en esta escuela. Segundo lugar, tenemos que aprender estas clases, estas lecciones, estas materias. Quebrantamiento, limpieza, humildad, obediencia, como lo fue en el caso de David. Hechos capítulo 13, versículo 22 y versículo 36. Hechos 13, 22. Quitado quitado Saúl el rey, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿No te gustaría que Dios dijera eso de ti? Y aquí yo he encontrado a Frank, ¿a quién más? Apúntese usted solo. Aquí yo he encontrado a Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Luego el versículo 36 dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Un hombre que sirvió a su propia generación conforme o según la voluntad de Dios. Ojalá nosotros podamos escuchar esas palabras un día. Hombres, mujeres conforme al corazón de Dios, que han servido a su generación según la voluntad de Dios. No quiere decir que David era un hombre perfecto. Conocemos su historia, conocemos sus momentos de triste, caídas, de pecado. Pero sin embargo, Dios es el que dice esto de su siervo David, el dulce cantor de Israel, a quien Dios amaba, y David quien amaba a Dios, quien le conocía tan personalmente, tan íntimamente, que le podía decir: examina mi corazón, oh Dios, prueba mis íntimos pensamientos y ve si hay allí maldad. Qué tremendas palabras. Podríamos decirle nosotros al Señor así: examíname. Señor, métete en mí más profundamente para ver qué pensamiento está por ahí guardado. ¿Qué encontrará el Señor? Ay, para decir eso no cualquier persona lo puede decir. La tierra arada, barbechada y despedregada. Esa es la tierra buena. En esa parábola que acabamos de leer en Mateo capítulo 13, habla de una tierra que no tenía profundidad. La buena tierra necesita tener profundidad para sostener un sistema de raíces que alcancen la humedad del subsuelo. Debajo de la tierra pueden esconderse raíces de hierbas malas que tarde o temprano brotan si no son sacadas. Espiritualmente hablando, eso habla de amarguras, de resentimientos, de odios, de soberbias, de egoísmo, de orgullo y muchísimas otras cosas más. Por eso la tierra hay que limpiarla profundamente. No puede atravesar el arado un terreno que está lleno de piedras grandes y de troncos de árboles, a menos que sean arrancadas, y para arrancar esas raíces cuesta mucho trabajo, pero es muy necesario si se quiere tener una buena siembra y después una buena cosecha.
Necesitamos tener una tierra profunda. ¿Cómo preparar esa tierra profunda? La fórmula es muy sencilla, pero tiene un costo. Porque primero habla de una relación profunda con Dios, no una relación superficial, como decía Job, de oídas te había oído. O sea, me contaron, sabía porque alguien me dijo, pero pasada esa gran aflicción que pasó él y que todos también conocemos, dijo, ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. ¿Quién no va a conocer a Dios habiendo pasado por una situación como Job y permanecer fuerte y firme? Solamente el que se planta, el que tiene una relación profunda con Dios, es el que va a sostenerse en pie en medio de la tormenta cualquiera que venga contra él. Entonces, si nosotros queremos ser una buena tierra que tenga profundidad para garantizar una planta que pueda crecer y producir mucho fruto, tiene que ser una relación profunda con Dios. ¿Tiene que ser qué? Una relación profunda, una búsqueda profunda, obediencia, no superficial, no parcial ni de mala gana. Una adoración profunda, con espíritu, alma y cuerpo, una consagración total. Profundizar en la palabra, no solamente leerla. Nuestras raíces necesitan estar profundas en la palabra. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Es Cristo y su palabra. Las tormentas y más, ustedes son muy testigos verdaderos de esto, porque viviendo en esta zona donde azotan los huracanes, pues tú puedes ver cómo los árboles se mecen. ¿Sabe qué está pasando allá abajo de esos árboles? Si pudiéramos ver, porque son árboles enormes, la tierra prácticamente se está abriendo debajo. Estos árboles aprovechan ese movimiento para profundizar sus raíces. Las tormentas, las tempestades deben permitirnos afianzarnos más en la palabra, echar raíces más profundas. ¿Tú has visto cómo los árboles se ladean? Esas palmeras enormes, ¿por qué no se caen? Se caen otros tipos de árboles, pero las palmeras yo no he visto, al menos yo, no he visto que se caigan tan fácil como otros árboles. Porque tienen raíces tan profundas y tantísimas raíces que por debajo de la tierra se conectan con las del vecino y se afirman. Tú debes conectarte bien con tu vecino en lugar de estar en pleito. Porque en tiempos de tormenta y de huracanes, ahí es donde se prueba qué tipo de raíces tienes. Debes estar bien afianzados en la palabra de Dios para que no te caigas. Las palmeras sí ya todas están chuecas por donde sopla el viento. ¿Alguien ha andado allá por la ventosa entre Oaxaca y Chiapas? Ahí no hay ningún árbol así derecho. Todas están inclinadas. Porque ahí, para mí, mi poco entendimiento, ahí están los depósitos del viento. Hasta los trailers voltean, autobuses vuelan, y todos los días. Mucho viento. Y esos árboles, aunque están tan inclinados, pero no se caen, están verdes. ¿Por qué? Porque las raíces aprovecharon eso que produjo el movimiento, el sacudimiento, y profundizan sus raíces. Las tormentas de la vida
que a veces parten el corazón, nos permiten profundizar las raíces de la fe para afianzarnos más en Dios y en su palabra. Y aunque a lo mejor estamos chuecos también, porque algunos así estamos, pero estamos vivos. Hay vida. Y Dios cumple sus propósitos. Profundizamos nuestra relación con Dios en una búsqueda constante a través de la oración. Jesús muy de mañana se paraba y se iba al monte a orar. Despedida la gente por las tardes, Él se iba al monte y se ponía a orar. Él conocía de esta necesidad y por eso hacía eso. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, dice David. ¿Cuántas veces oras a Dios? Mañana cuando te levantas, cuando desayunas, cuando comes y cuando cenas y cuando duermes, por lo menos oras 4 veces, ¿no? ¿Sí o no? Por lo menos. Pero esas oraciones son mecánicas. Esas oraciones son superficiales. Lo que Dios pide en nuestras oraciones es de veras acercarnos a Él y platicar con Él. Es hablar con Dios y esperar que Él nos hable. Esa es oración. De otra manera es un rezo. Es un monólogo, no es una plática. Y David conocía muy bien esto, por eso decía mañana, tarde y noche. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. David sabía de esa relación y de ese tipo de búsqueda profunda delante de Dios. En ese mismo libro de Salmos, pero en el capítulo 5, versículo 1, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. No dice aquí considera mi plática. Gemir, ¿qué quiere decir gemir? Que salga de las entrañas, un grito, un anhelo profundo, un clamor interno, más que sonido de palabras. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este hombre, David, era un hombre que conocía profundamente a Dios. Jesús nos dice también en San Juan 4:23, ni aquí, ni en el monte, ni en la ciudad, sino en espíritu y en verdad es que debemos hacer la profunda adoración a Dios. ¿Cómo nosotros debemos profundizar? ¿O cómo hacer para tener tierra profunda que garantice que las raíces de la palabra que se siembra se arraiguen y la planta no se muera? En Lucas 7:38, Lucas 7:38, vamos ahí también, por favor acompáñenme. Lucas 7:38. Y estando detrás de él a sus pies, está hablando de una mujer que llegó a la casa de Simón el fariseo cuando estaban en la mesa. Dice, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
¿Puedes imaginar tú el corazón de esta mujer? Que no le importó que allí estuvieran solamente hombres y que llegó con una intención de adoración profunda, llegar y derramar ese vaso de alabastro, ungir sus cabellos, ungir sus pies y secarlos, enjugarlos y besarlos. El fariseo dijo: si este hombre fuera profeta, sabría qué mujer le está tocando. Fíjense la diferencia de corazón del fariseo y de esta mujer. El fariseo no conocía a Dios, aunque conocía mucha ley, y trataba de cumplirla rigurosamente. Esta mujer ciertamente era pecadora, pero era una mujer pecadora totalmente arrepentida, que quería darle a Dios una adoración. Y entonces aquí está derramando su vida, porque lloraba en su presencia. Regaba con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Esa es la profunda adoración que demanda el Señor para nosotros si queremos ser esa buena tierra que pueda producir mucho fruto. Profundo arrepentimiento es la otra materia que se aprende en esa escuela del desierto. Arado, barbechado, despedregado, humildad y arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero y genuino. Solo quiere vivir para agradar a Dios. Lucas capítulo 8, versículo 6, dice: otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Yo recuerdo cuando mi tío se empezaba a preparar para ir a sembrar, llegaba la primera lluvia. Ahora están tan cambiantes los tiempos y llueve cuando no debe llover, graniza donde no debe granizar y es una confusión total. Pero en aquellos tiempos eran muy definidos los tiempos y las lluvias también eran exactamente como se presentaban. Entonces a la primera lluvia fuerte se podría pensar que ya está listo para ir a arar la tierra y sembrar, pero no, mi tío decía: vamos a esperar la segunda lluvia. Y yo dije: ¿por qué? Dice: porque la primera lluvia no empapa la tierra más que unos 10 centímetros. La segunda lluvia alcanza a penetrar más hasta que alcance la humedad de abajo. Si sembramos ahorita, cuando la raíz empiece a crecer y llegue a lo seco, se va a morir la planta. Pero si la sembramos hasta la segunda lluvia, entonces va a haber humedad hasta lo profundo y la planta va a poder crecer y dar fruto. Qué importante entender eso. ¿Qué es lo que empapa el surco? ¿Qué es lo que empapa el suelo para que podamos garantizar la siembra? La palabra de Dios. Volvemos a lo mismo. La oración, la meditación. Y sabe que también que muy poco practicamos es la memorización de la palabra. ¿Sí? ¿Cuántos memorizan la Biblia? Casi nadie. Deberíamos hacerlo. Debería ser una práctica común y normal de nuestra vida. Porque cuando tú estás hablando algo a alguien, la palabra viene. Cuando estás pasando por una situación difícil, la palabra viene. Si no tiene nada guardado aquí, nada va a salir. ¿Sí? De la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que está lleno tu corazón, de eso es lo que más hablas. Entonces la humedad es muy necesaria. Isaías capítulo 55. No recuerdo si ya lo leímos. Vamos ahí al Isaías 55, versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia, aquí está el sistema de riego de Dios para la tierra.
¿Quién podría regar la tierra de nosotros? Nadie, solo Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Órale, los cielos cantan y los árboles palmean. ¿Cuándo? Cuando tú llevas y siembras la palabra. Cuando tú llevas y siembras una palabra de aliento, de consuelo. ¿Sí? La humedad está cumpliendo su función. Isaías capítulo 65, Salmo 65. Salmo 65, versículo 9 y 10. Dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Aquí está hablando de una gran bendición, una gran abundancia, cuando Dios hace descender lluvia de su presencia en nuestras vidas. Ya no sentiremos más sequedad porque habrá fruto, habrá abundancia. ¿Sí? Ablandas la tierra, ablandas el corazón. ¿Habrá un corazón duro que no le penetre la palabra de Dios? Y mucho. Muchos leen la Biblia nomás por leerla y no le entienden nada. Les da sueño. Y mejor dicen, no, pues mejor ni la leo, no la entiendo. Necesitan de veras romper esa tierra que está muy dura. Hay que barbechar, hay muchas raíces ahí profundas que están todavía presentes, que estorban el entendimiento para conocer la verdad de Dios. El Evangelio de San Juan en el capítulo 12, llegaron unos griegos a preguntar por Jesús. Y uno de sus discípulos va y le dice, unos griegos te buscan, Señor. Juan 12, 24. 22 dice, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que hace la humedad con la semilla que se siembra? La hincha hasta que rompe la cáscara y entonces brota una nueva planta. ¿Qué tuvo que pasar con la semilla para que una planta nueva saliera de allí? Morir. La única manera para vivir es morir. Morir al viejo hombre. Morir a la vieja naturaleza para que de veras brote una nueva vida. La hace germinar hasta que produce fruto. Sin muerte no hay vida. Es necesario morir para vivir. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que morir. ¿Cuántos muertos hay aquí? Muertos, vivos. ¿Alguien medio así? ¿Medio muerto? ¿Medio vivo? No tiene sentido.
Es mejor morir y dar fruto que solamente vivir. En la parábola vimos que hubo fruto. Zacarías 10:11. Vamos ahí. Zacarías 10:11. Versículo 1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. ¿Sabe que la lluvia tardía en el campo es el que termina de llenar el grano? Por ejemplo, el del maíz, cuando está en el lote, la lluvia tardía hace que los granos se llenen. Y tú puedes disfrutar de un elote con dientes así grandotes y muy rico. Pero también te ha tocado abrir un elote donde mucho está como marchito. A ese le faltó lluvia en la estación tardía. O sea, sí produjo semilla, pero no llenó el grano. ¿Cuántos cristianos habrá así? Que les falta la lluvia en la estación tardía. Bueno, Zacarías dice, el profeta dice, pedid a Jehová. O sea que tú sientes que tu vida está pasando por una aridez en el desierto, pide a Dios que te dé lluvia. Y métete en la palabra, Dios ahí te va a hablar. No esperes que Dios así haga descender truenos y relámpagos para hablarte, como lo hacía en los tiempos de Moisés en el desierto. Sonido de trompeta y de bocina, pero aturdía a la gente y la gente toda estaba atemorizada. No, hoy Dios nos habla a través de su palabra. Si queremos oír la voz de Dios, aquí está la voz de Dios. Entonces debemos pedirle, Señor, desciende tu lluvia en mi corazón porque está árido, está seco. Me siento vacío, Señor. No es malo tener esos tiempos de sequedad, es parte de la vida. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos un recurso. Clamar a Dios para que nos empape esos surcos, nos moje de su presencia y nos llene de su verdad y seamos fuertes, llenos de Dios. Tenemos esa bendición. No queremos solamente ser plantas verdes, queremos ser frutos llenos en el grano. Amén. Por último, vamos al libro de Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. En el versículo 1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su vida. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Cercado, cuidado, plantado una torre para estar vigilando, estar atento, que no entrara nadie, para que nadie pisara la plantita y pudiera crecer. La había cercado también. ¿Y qué creen que pasó? Plantó uvas escogidas, plantas especiales. ¿Pero qué dio? No sé si ustedes han ido al campo en lugar frío, donde se encuentran unas pequeñas racimas de uvas, pero muy agrias. Son las uvas silvestres que se dan en el campo solas. Para nada se comparecen a los sarmientos de uvas reales. Pues Dios plantó una viña, la cuidó, la cercó, le puso un lagar, la regó, todo. Pero en lugar de dar uvas, dio uvas silvestres, agrias, que nos sirven para comer ciertamente.
¿Cómo está nuestro fruto? Puede estar como el elote que le faltó la lluvia tardía, seca. O puede estar ácida, que no sirve para comer, como la vid silvestre. Dios ha puesto límites a través de sus mandamientos muy definidos, y evitar en esos lineamientos a través de la obediencia tendremos su cuidado y protección. Salmo 91:1 dice, ¿cómo dice? El que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿El que qué? El que habita, el que vive, el que se somete, el que acepta el señorío y el gobierno de Cristo, tendrá vida garantizada. Cuando tú obedeces los mandamientos del Señor, entonces Dios puede garantizarte vida eterna. No sé si tú en el rancho te ha tocado alguna vez mirar cuando el gavilán anda ahí volando en el árbol buscando los pollitos. La mamá gallina empieza a emitir un sonido muy especial y los pollitos corren y se meten debajo de sus alas. ¿Sí? Después nomás asoman el pico, están mirando. Cuidado, si el gavilán intenta llegar ahí, la mamá gallina arriesga su vida y la corretea y no permite que sean atacadas su cría. Si tú habitas bajo la sombra del Altísimo, tendrás su cuidado. Si tú vives en obediencia a la palabra de Dios, al gobierno de Dios, al señorío de Cristo, nadie te puede hacer daño. Amén. Entonces, ¿por qué nos alejamos? ¿Por qué pensamos que lejos de Él vamos a estar mejor? ¿Por qué no adorarle con todo nuestro corazón? Dios una y otra vez a su pueblo le mandó profetas, pero ellos no quisieron oírlos. Los apedreaban y los mataban. Dios quería juntarlos como la gallina junta sus polluelos. Jesús dijo eso. ¿Sí? ¿Cuántas veces, como la gallina que junta sus polluelos sobre sus alas, quise contigo y no quisiste? ¿Qué es habitar bajo su sombra? ¿Qué es estar bajo sus alas? Es un lugar muy especial. Es donde está garantizada la vida eterna, la bendición, su presencia, su fortaleza, la fe, su paz, su presencia, su gozo. Allí, aunque el enemigo quiera atacarnos, no puede hacerlo. Y si lo hace, porque Dios permite por un propósito. Y finalmente, entonces, después de todo esto, hay fruto, hay cosecha. Mateo 13:8 habla que produjo 100%, 60% o 30%. Marcos 4:8 dice que brotó, creció y produjo. Entonces Mateo 13:8 está hablando de los niveles de producción. Marcos 4:8 está hablando de etapas de crecimiento. Entonces nosotros como cristianos debemos tener etapas de crecimiento y niveles de producción. 60, 30, 100%. Diferentes niveles de producción, diferentes niveles de crecimiento, pero estamos creciendo. Debemos estar en constante movimiento espiritual, constante avance, no podemos estancarnos. En el Evangelio Mateo capítulo 25 habla de este amo que entregó sus bienes a sus siervos y se fue lejos, y después de mucho tiempo regresó para hacer cuentas con ellos. Habla en Lucas capítulo 13 versículos 6 al 9 de aquella higuera estéril de la que quiso Jesús comer fruto y no había. Y luego habla también de aquella higuera que estaba en el campo y tenía un hombre que le cuidaba.
Vino y buscar fruto y no encontró y le dijo al granjero, córtalo porque inutiliza la tierra. Él dice, déjala un año más, todavía la voy a aprovechar, la voy a limpiar, la voy a regar, y si vienes en un año y no encuentra fruto, entonces la cortamos. Dios tiene paciencia y todavía está esperando que demos fruto. Mire, no tienes que dar 100% de fruto, Dios nos ha dado según nuestra capacidad. 30, 60 y 100 por uno. ¿Cuántos dan fruto? 100%. Muy poquitos. ¿Cuántos dan 60? Y es casi la mitad. Todavía poquitos. ¿Y 30? No le llegamos ni a 30. A lo mejor a 5. Y ya es mucho. ¿Por qué no podemos dar más? ¿No te has preguntado eso? O sea, analizando tu vida, en esos años que tú tienes de convertido y amando a Dios y congregándote, ¿te has puesto a analizar cuánto has producido para el Señor? ¿Cuánto fruto tienes? Yo creo que si no has encontrado fruto, deberías meterte con Dios seriamente y decirle, Señor, dime qué está sucediendo conmigo. Tengo 20 años viniendo a la iglesia y no he hecho nada. Eso es muy triste. Debemos estar produciendo por lo menos 30%, hermanos, en muchas áreas de servicio. Entonces debemos preocuparnos, porque el Señor nos ha dado según nuestra capacidad. Todavía hay alguien, se llama Espíritu Santo, que le está diciendo, Señor, déjalo un año todavía más. Lo voy a limpiar, lo voy a podar, y si al año tú vienes y no encuentras fruto, entonces la cortamos. ¿Te gustaría que tú fueras cortado por no dar fruto? Yo creo que no es algo que nadie desea, pero lamentablemente por ahí van muchos. Analiza tu vida delante de Dios y en oración y dile, Señor, de veras, ayúdame a ver cuál es mi problema. Tal vez me he conformado en el nivel que he llegado. Tal vez estoy muy cómodo así como estoy, porque ni tomo compromiso, ni agarro las cosas con seriedad. Vengo cuando quiero, cuando no, no voy. ¿No será por eso que no hay fruto? ¿O no será que la tierra se ha vuelto dura y la tierra ya no está blanda para la palabra? La rechazas y dices, no, eso no es para mí. Tengamos mucho cuidado, porque menospreciar la palabra de Dios es terrible. Vengamos con humildad, como hemos hablado en las lecciones anteriores en la serie, exponernos a la palabra para que se evidencie lo que hay dentro. No solamente tomarlo como alimento para crecer, sino para que se evidencie a la luz de la palabra las cosas que allí están mal. Entonces podremos cambiar y podremos dar fruto abundante. Cuando permitimos que el Espíritu Santo rompa la dura tierra, la oxigene, porque ese es el propósito de arar la tierra, oxigenarla para que pueda producir una planta nueva, la semilla que ahí se va a poner. Dios es sabio y ha establecido normas para que nuestra vida pueda dar fruto. Entonces el problema no está en Dios ni en su palabra, sino en nuestro corazón, que no se dispone para Dios y a su palabra. Quebrantamiento, sufrimiento, humildad puede producir fruto abundante. Y viene por sí sola.
No hay que forzarle el árbol o la planta para que produzca. Si tiene tierra fértil, buena, tiene humedad, está limpia, está despedregada, está limitada para que no la pisen, por sí sola va a dar el fruto. Entonces, ahí está nuestra situación. Viene como consecuencia natural. Entonces, no hay razón para que nuestra tierra sea improductiva. Seamos buena tierra hoy, más que nunca. Además, miremos al mundo cómo está. Está terrible. Y nos está ganando. Déjeme decirle. El mundo está ganándonos. Porque te llama más la atención el mundo que buscar a Dios. Satanás es muy astuto y sabe el momento para atacarte. Necesitas estar profundizada en la palabra, porque si no es ahora, un día lo vas a necesitar para enfrentar al maligno que viene contra ti. Cierra tus ojos y examina tu corazón esta tarde y dile: Señor, yo quiero ser buena tierra. Rompe, Señor, lo que aquí adentro está duro. Quiero que tú la trabajes. Exponte a la palabra de Dios. Y no importa que hoy seas descubierto o sean evidenciadas aquellas cosas que no le agradan, es mejor que sea hoy y no después, cuando ya no habrá más que hacer. Señor, en esta tarde nos ponemos delante de ti, Señor, de tu palabra, delante de esos ojos que escudriñan todo, Señor, delante de esa palabra que penetra hasta el alma, hasta el espíritu, hasta la coyuntura y los tuétanos. Queremos ser expuestos, Señor, delante de tu santidad, que tú escudriñes lo más profundo de nuestro ser, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, que sea evidenciado todo aquello que no te gusta, que no te agrada y que es ofensa y que es pecado delante de ti, Señor. Esta tarde, Señor, no nos permita regresar a casa como llegamos, que de veras regresemos convencidos, Señor, de que debemos darte a ti, Señor, el gobierno y el señorío sobre nuestras vidas. Produce convicción en el corazón, Señor. Obra con tu poder en cada vida esta tarde, con todos los que estamos aquí, Padre. Aquella semilla que cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. La que nació entre las piedras germinó, creció, pero pronto creció, pronto se apagó, se secó. La que creció entre hierbas, las hierbas crecieron más, los afanes de la vida y también la ahogaron. Solamente la que cayó en buena tierra, Señor, produjo a 100 por 1, a 60 por 1 y a 30 por 1. Niveles de producción, niveles de crecimiento. Ayúdanos, Padre, a no desmayar, a no descansar, sino a seguir adelante trabajando, sirviéndote, Señor, buscando esa relación íntima y personal contigo. Que la humedad sea abundante en nuestro corazón para que tu palabra pueda crecer y dar fruto. En tus manos, Señor, estamos. Obra según la necesidad de cada uno en esta noche, Padre. Y gracias por hablarnos. Gracias por exponernos a la luz de tu verdad. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.